Noticia de último momento. Cristina Fernández de Kirchner ha pedido cumplir arresto domiciliario, no usar tobillera y mantener su custodia. Su abogado lo pidió ante el juez Jorge Gorini, el titular del Tribunal Oral Federal número 2 y quien es el encargado de ejecutar la pena contra la expresidenta. El abogado Carlos Beraldi ha solicitado al responsable de ejecutar la pena del caso Vialidad el arresto domiciliario para la ex vicepresidenta. Ella debe cumplir tras la confirmación de la sentencia condenatoria de 6 años de cárcel por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. En su presentación, Beraldi fijó el domicilio de San José 1111 en la ciudad de Buenos Aires para que la expresidenta cumpla con el arresto domiciliario y solicitó al magistrado que no se le coloque a su defendida una tobillera electrónica y mantener al personal que actualmente custodia a la expresidenta. El letrado ha fundamentado su pedido de detención domiciliaria en el hecho de como expresidenta Cristina tiene secretos de Estado, además de que sufrió un intento de homicidio, haciendo esto referencia, recuerde usted, al 1 de septiembre del año 2022. Recuerde usted, América Latina. Cristina pidió cumplir arresto domiciliario, no usar tobillera y mantener su custodia. Para seguir entendiendo la noticia de hoy, América Latina, vamos a contactar a un abogado constitucionalista. Él es Diego Armesto. Abrió un espacio en su ocupada agenda para conversar con nosotros. Doctor, gracias por su tiempo. Hablemos de la noticia de Agenda Setting. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias. Gracias por el espacio. A usted, doctor. Vamos a comenzar con la pregunta que hoy todo el mundo al otro lado de esta pantalla se está haciendo. ¿Existe algún recurso extraordinario, alguna especie de interferencia internacional que hoy haga que Cristina Fernández de Kirchner no vaya a la cárcel o su ida a la cárcel es inminente? No. A ver, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo que hizo fue definir específicamente el concepto justicia en cuanto a los hechos de corrupción. La Argentina desde 1994 entiende que el enriquecimiento ilícito es un delito que atenta contra el sistema democrático. Y hoy la Corte puso en plena vigencia este artículo 36 de la Constitución Nacional. Lo que sucede ahora es que la Corte Suprema, notificando al tribunal con competencia de ejecución de la sentencia, que es el Tribunal Oral Federal 2, debe, a partir de ahora, tiene 5 días para presentarse y comenzar la ejecución de la sentencia, que es nada más y nada menos que 6 años de prisión, más la imposibilidad del ejercicio de la función pública. Cuestión que el juzgado del Tribunal Oral Federal también notificó a la Cámara Electoral para cumplir con este paso a partir de la resolución de la Corte Suprema. Vos bien me preguntabas si existe alguna posibilidad de algún recurso. Sí. En realidad no existe ningún otro recurso. La última palabra la tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero como la Argentina integra el sistema interamericano de derechos humanos, existe la posibilidad que subsidiariamente la condenada Cristina Fernández de Kirchner pueda recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la posible violación al Pacto de San José de Costa Rica y allí poder abrir la vía contencioso para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero obviamente que esto es muy hipotético, existe la posibilidad que la comisión, dentro de las facultades, si mal no recuerdo, es el artículo 25 o 23 de la comisión, puede llevar a cabo o dar una medida cautelar, que desde mi punto de vista sería imposible porque contradice claramente lo establecido por la misma Corte Interamericana en uno de sus cuadernillos sobre la cuestión de la corrupción. Ahora, doctor, en esta jornada ya hemos hablado de algo que se veía venir. De hecho, la misma Cristina Fernández de Kirchner decía, estar presa es una especie de certificado de dignidad. Es decir, este fallo inminente ya se conocía. Ahora le pregunto, algunos sectores, doctor, han hablado de un caso de persecución jurídica, de un lawfare. ¿Cómo usted ve las bases desde lo constitucional para esa condena que hoy se hizo de manera unánime? Mire, el planteo que hizo la defensa de la expresidenta tuvo sustento en la violación del debido proceso y la defensa en juicio.
El debido proceso y la defensa en juicio está establecido en el artículo 18 de la Constitución argentina, donde todos los ciudadanos tienen derecho a una defensa, a un proceso con un juez imparcial, independiente, que aplica la ley sin mirar quién tiene adelante. Claro. En todo el proceso, en los 17 años que duró este proceso, la expresidenta tuvo todas las garantías constitucionales a pleno y lo que simplemente planteó desde un comienzo, y vos lo dijiste muy bien, el lawfare y cualquier otra cuestión que trataba de teñir todo el proceso judicial para crear una mística o crear un relato de la persecución que existe sobre su persona, pero que tenemos que entender claramente que lo que sucedió y la resolución de la Corte Suprema de Justicia hoy dio por finalizado el debate si la corrupción en la Argentina es penada. Y hoy la Corte dio un comunicado contundente donde dijo específicamente que la corrupción, el enriquecimiento ilícito, es también un atentado al sistema democrático y a la República. Claro. Ahora, abogado, ¿cómo cree que este fallo puede impactar en la jurisprudencia argentina para casos a futuro? Estamos hablando de personas de alto rango a nivel político, a nivel de justicia en el país. ¿Qué deja esto para el futuro? Y deja un futuro que para mí, si me preguntás, y te voy a ser sincero desde mi opinión, desde el corazón, Sí, yo creo que es un paso importante para la Argentina. Es decir, años tras años tras años, presidentes, gobernadores, intendentes, denunciados por corrupción que nunca tenían sentencia. Bueno, ahora la Corte Suprema ha mandado un mensaje para toda la dirigencia política y empresaria, donde la corrupción en la Argentina también se paga. claro. Ahora, en términos de la división de poderes, me hace pensar, abogado, en lo que es el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo. ¿Cómo el fallo de hoy, que marca un hito histórico en la política de la Argentina, usted cree que restablece, reúne a estos poderes o por el contrario genera tensiones entre ellos? No, yo creo que no hay tensiones. Lo que también es un mensaje que vos pensá en lo que te voy a decir. 3 personas que son la cabeza del Poder Judicial en Argentina tuvieron la valentía de dictar un fallo a pesar de las presiones que existen en Argentina en la calle, las movilizaciones de los sindicatos, las amenazas constantes hacia la Corte Suprema. Intentaron enjuiciar mediante un juicio político a Ujú. esta Corte Suprema, la quisieron poner en jaque a la Corte Suprema y con toda la libertad e independencia tomó esta decisión. Yo creo que el resto de los poderes en Argentina, principalmente el Congreso de la Nación, debe tomar nota y saber que también la democracia y la república se defiende con valentía. Claro. Abogado, la última noticia, la daba antes de poder conversar con usted, tiene que ver con la petición del abogado de Cristina Fernández de Kirchner, quien ha solicitado una prisión domiciliaria, que ya lo veníamos conversando con antelación. También ha pedido el no uso de la tobillera y mantener Ujú. su custodia. Desde el lado de la ley, ¿son cosas que ellos, estas son solicitudes que pueden realmente hacer, están dentro del marco de lo legal o va a depender únicamente del juez y él es quien va a determinar si sí o si no? La ley de ejecución penal en la Argentina establece que es a criterio del juez el poder otorgar la prisión domiciliaria cuando reúna alguno de los requisitos establecidos en la misma. El único requisito que cumple hasta la expresidenta es que tiene más de 70 años. Claro. El resto son pedidos, nada A más, ver, que no están que no es legal, a ver, no están en la ley, claro. ¿entendés? No Doctor, están en la ley. desconozco, por supuesto, y le voy a ser muy honesto, Sí, obvio. desconozco lo que establece justamente esta ley que usted está mencionando, pero me hace pensar, por supuesto, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de la expresidenta, vicepresidenta que tiene secretos de Estado, con una trayectoria política. Esto tampoco, no Sí. se suma a esto como para poder darle una prisión domiciliaria. Eso puede ser un argumento para poder darle la domiciliaria, pero Ujú. el resto de los pedidos hay que, el juez a criterio propio del Tribunal Oral Federal, que es el que ejecuta la sentencia, deberá evaluar si se dan o no las condiciones para los pedidos que está haciendo la expresidenta, nada más.
Bien, se conoció hoy también, doctor, que se le ha brindado 5 días hábiles para que ella Sí. se presente. ¿Cuál es el escenario con el que nos enfrentamos en este momento? Sí o sí ella debe asistir, puede no No, sí, asistir y obvio. van a llegar No, hasta no, su... no. No, no. A ver, el juzgado le dio 5 días para que se presente. El miércoles próximo se le vence. Tiene que presentarse, donde el juzgado la va a notificar de la ejecución de la sentencia y comienza todo el proceso de una persona detenida. El principio de igualdad ante la ley empieza a regir automáticamente, porque de allí ya nos olvidamos que es una expresidenta, sino que es una persona que está condenada por un delito de defraudación al Estado. Doctor, quiero también ubicarlo un poco en nuestro contexto. Somos D-News para América Latina y seguramente gente de otros países que no es Argentina se preguntarán si este tipo de situaciones se ha visto anteriormente en el país. ¿Hay un antecedente o esto es un caso atípico a lo que nos estamos enfrentando? Es el primer fallo de la Corte Suprema de Justicia donde condena a un expresidente. Anteriormente, el expresidente Menem tuvo un fallo de Cámara confirmatorio, pero nunca la Corte Suprema se pronunció sobre el fondo del asunto y falleció sin haber recibido una sentencia definitiva. Bien, Pero una de las características de Cristina Fernández es que también su ex vicepresidente está condenado con fallo o sentencia de la Corte Suprema. Amado Boudou, el vicepresidente de Cristina Fernández, que se quedó con la Casa de la Moneda y con la máquina de hacer billetes, también había sido condenado con fallo de la Corte Suprema. Es decir, ahora tenés una fórmula presidencial condenada con fallo firme por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. bien, hoy, abogado, también escuchábamos a lo largo de esta jornada reacciones de presidentes y expresidentes como Rafael Correa en Ecuador, con una circunstancia muy particular con su justicia en el país, un Evo Morales, un Luis Arce desde Bolivia, un silencio que llama la atención de Gustavo Petro y en Colombia, y estoy hablando de presidentes y líderes que van por el lado de la izquierda, pero también se habló, abogado, de una llamada, de una conversación con el presidente de Brasil, Lula da Silva. Tal vez esta pregunta se parezca a la anterior, pero una conversación con Lula da Silva llevaría alguna manera, alguna absolución, excepción a lo que hoy sucede con Cristina Fernández de Kirchner. No, yo creo que no. Y mayormente todos los que me nombraste tienen problemas o tienen procesos penales en sus Sí, países. totalmente. Entonces me parece que puede ser un llamado solidario, lo puedo entender, lo respeto. Es decir, me parece que la expresidenta tuvo 20 años en el poder y tiene muchos conocimientos seguramente y vínculos personales con algunos expresidentes y con el presidente actual de Brasil. Pero no creo que vaya a influir o mover un ápice en los condicionamientos de una sentencia que dio la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la República Argentina. Diego Armesto, abogado constitucionalista, gracias por iluminarnos en este momento de tanta incertidumbre. Un gusto poder conversar con usted. Seguramente lo molestaremos más adelante. Un abrazo grande y muchísimas gracias por el espacio. Gracias.